Cundinamarca sí es una potencia ecológica. O sea, porque esta es la cuna del agua. Los habitantes del departamento de Cundinamarca dependen de los páramos para el recurso hídrico. Eso que nos determina el equilibrio ecológico. La naturaleza tiene tanto para todos, pero tampoco para los pocos voraces que la quieren apoderar. La minería es uno de los principales factores que está afectando en este momento pérdida de biodiversidad. Cuando se habla de orquídeas a nivel mundial podemos tener referencia a Cundinamarca. Una fuente de prosperidad y de riqueza para los habitantes del departamento. Este páramo le ha ofrecido, le ofrece y le ofrecerá la salvación. No se conserva lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Realmente lo que allí hay es una balsa donde hay una estructura social ubicada dentro de esa balsa que sintetiza, además del ritual, la estructura como tal de la sociedad muisca. Entonces están los caciques, están los demás miembros de esa sociedad debidamente dispuestos y distribuidos sobre los palos que amarra esa balsa. Y pues obviamente en ningún otro objeto del hallazgos, de la orfebrería, de toda esa construcción cultural de la comunidad muisca, pues tiene esa característica de que muestre varios objetos, relaciones, digamos, imaginarios, cosmogonía y cosmología de una cultura como la muisca. Lo que no hallaron los conquistadores europeos, que andaban por estas tierras enloquecidos buscando el mito de El Dorado, lo encontraron 3 campesinos un día de enero de 1969 en una cueva de la vereda Lázaro Fonte del municipio de Pasca, departamento de Cundinamarca, muy cerca del páramo de Sumapaz, al sur de Bogotá. La balsa muisca estaba dentro de una vasija de cerámica adornada en el exterior con una figura humana, cuyo rostro presenta dientes afilados. Los campesinos, entre ellos Pedro Di Maté, llevaron la pieza hasta la parroquia del municipio y se la presentaron al sacerdote Jaime Hincapié. El campesino confía en sus propios compañeros, amigos, y ellos confían en el sacerdote del pueblo. El sacerdote del pueblo pues no tendría el conocimiento específico en la química y en la antropología y en todas las otras ciencias, pues lo lleva, según los relatos, hasta Madrid, en España, y allí pues le dan a conocer de que la pieza es muy importante. Desde entonces, la pieza reposa en el Museo del Oro en Bogotá, como símbolo de nuestros orígenes. Él encuentra la balsa y pues ha sido pues como aprovechado, más bien por la influencia de la iglesia y su sacerdote para ubicarla como pieza fundamental de la reconstrucción histórica del territorio. ¿Cómo llegó la balsa muisca, hecha en oro y cobre con la técnica de la cera perdida, hasta una cueva en territorio de los antiguos indios pascas? Todavía es materia de investigación. Pues el acoso de la arremetida española para con el pueblo indígena y particularmente los pascas, reconocidos como rebeldes, cuando llegan los españoles, pues ellos obviamente enfrentan, y de tal manera que los españoles entonces utilizan toda su capacidad criminal para sacarlos de su territorio. Entonces seguramente esas piezas, esos elementos que ellos portaban,
pues no pudieron ser, digamos, custodiados o sea, para su haber, sino abandonados, escondidos. A casi 4.000 metros de altura, en lo que ha sido llamado el techo de Bogotá y el páramo más grande del mundo, se hallan los nacimientos de los ríos Sumapaz y Río Blanco, cuyas aguas alimentan uno, el río Magdalena, y el otro, las selvas orientales del territorio colombiano. Todo el páramo constituye una de las más importantes reservas hídricas, faunísticas y florales del planeta, como que aquí se concentran muy cerca uno de otro 114 humedales y lagunas de todos los colores. El recurso hídrico en el departamento de Cundinamarca es muy valioso, muy importante para el país. Aquí nacen algunos de los ríos más importantes que tiene el país, desde el río Meta hasta algunos de los afluentes más importantes de toda la cuenca grande del Magdalena. Asimismo tenemos numerosos embalses fundamentales para el país, como el embalse del Guavio y otros más pequeños que también suplen de energía no solamente a los municipios de Cundinamarca, sino a áreas que se encuentran cerca. Hoy nos correspondió tomar la imagen y darla a conocer de la cuenca alta del río Sumapaz en su principal afluente, el San Juan. Como este río hay otro al occidente que es el Pilar, y al río San Juan nos están tributando aguas el Quebrada de Tasajeras, Vega, Chorreras y Tunal, y hay unos afluentes menores en la cabecera del río Sumapaz, en lo que le llamamos el plan de Sumapaz, que serían el río Salitre, el Bérdenas y el Guauque y los Mortiños, que es la que origina el río Sumapaz como tal. Sobre cada cuenca de estas, cada tributo de agua al Sumapaz tiene un componente hídrico en humedales y lagunas. Lo más maravilloso a la vista para nosotros es la laguna. Es eso que nos determina el equilibrio ecológico. Esa que recoge la lluvia traversa y la nubosidad y mantiene pues su nivel de agua. Los que hemos recorrido el páramo y hemos logrado ir a cada una de ellas, consideramos que hay 114. Pero las amenazas del cambio climático, el calentamiento global y la locomotora minera no se hicieron esperar. Uno de los principales riesgos es la minería y el tema de los hidrocarburos, sobre todo la minería en las zonas de páramo. O sea, eso es un tema bastante complicado porque el Estado colombiano lo que ha puesto en el plan de desarrollo pasado, el primer periodo del presidente Santos, es que para poder decir en las zonas de páramo, por ejemplo, en el páramo de Chingaza, lo que se conoce como páramo de Chingaza, exactamente cuál es el área propiamente dicha de páramo, porque es que el gran páramo de Chingaza tiene una zona de páramo, una zona de subpáramo, una zona o sea, está dividido en varias zonas. La ley colombiana lo que dice es que en la zona de páramo no se puede hacer actividad minera. Entonces, lo que han colocado en el plan de desarrollo pasado, que esperamos que no salga en este nuevo plan de desarrollo, es que para poder decir en dónde se puede hacer actividad minera y en dónde sí y en dónde no, es necesario hacer una delimitación de esa zona de páramo.
y están haciendo un gran trabajo en este momento para la limitación de los páramos a una escala 1/100.000 que no sirve absolutamente nada para la toma de decisiones, que es para lo que se necesita, o sea, para que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas diga aquí en este pedazo entre la cota tal y la cota tal del páramo X, Y o Z no se puede hacer actividad minera, no se puede hacer licenciamiento, no se puede hacer titulación minera. Y resulta que los páramos están delimitados desde hace mucho tiempo, pero no por cotas altitudinales, sino por los distintos tipos de vegetación que hay en los páramos, que es como en los últimos 50 años hemos delimitado las zonas de páramo dentro de un páramo. Lo primero que se le presentó al campesinado en cuanto a su belleza, su hermosura, tal, fue convertir este territorio en turístico, con el mote de ecoturístico, para que no nos asustáramos. Pero, ¿cuál era la propuesta? Darle paso a los grandes inversionistas del turismo y, como diría alguno de los rectores de colegio que ha estado por acá, hiperratear el ecosistema. El campesinado se ha opuesto. El campesinado organizado ha dicho, esa no es la salida, esa no es la vocación, porque este territorio es un bien común, es de la humanidad y no de los pocos que se reclaman ser la humanidad. Entonces, como diría Gandhi, la naturaleza tiene tanto para todos, pero tampoco para los pocos voraces que la quieren apoderar. Cundinamarca es un departamento que a nivel de paisaje ofrece muchísimo, ya hay muchos sitios en Cundinamarca que ya les están dando interés para ese tipo de turismo de contemplación, de turismo de caminatas, de senderismo. O sea que yo creo que es un proceso que está empezando y que para mí, si se maneja bien, pensando pues, de manera incluyente, yo creo que podría ser una fuente de prosperidad y de riqueza para los habitantes del departamento. La minería es uno de los principales factores que está afectando en este momento pérdida de biodiversidad. Es una amenaza realmente muy grave porque la minería se ve que eso entra plata, que llega plata al país, pero resulta que son negocios que benefician a muy pocas personas. La minería no mejora la condición de vida de los habitantes de una región, simplemente es un buen negocio para los dueños de la mina o los australianos o los sudafricanos que vengan a explotar las minas o los que sean. Y ponen en peligro no solamente la riqueza hídrica, sino tener una riqueza muy importante que era lo que hablábamos antes, que el departamento, que es la riqueza paisajística. El frailejón, que ya había sido escogido por el director de la expedición botánica, José Celestino Mutis, como la planta emblemática del virreinato de la Nueva Granada, se convierte entonces en la esperanza de un planeta destruido que ahora busca el equilibrio con la naturaleza. José Celestino Mutis, el director y fundador de la primera expedición botánica de Colombia, después de haber coordinado las expediciones botánicas en buena parte del territorio y en su sede, desde su sede en Honda, decide escoger no una orquídea, no una palma u otro árbol como dedicatoria al virrey que estaba proporcionando los recursos para la expedición. Decide escoger no una de estas especies, sino un frailejón. El virrey en ese momento se llamaba José de Espeleta y por ello es que el nombre científico de los frailejones lleva ese nombre, Espeletia. Ese es el género, el nombre científico dedicado al virrey José de Espeleta. Azotados por el advenimiento del calentamiento global, los científicos han emprendido una carrera contra el reloj para investigar los frailejones y sus virtudes como salvadores de los páramos. Es muy importante tener en cuenta que los frailejones son especies clave para los páramos.
Cuando decimos que es una especie clave, es porque su existencia determina la conservación del ecosistema. En el caso de los frailejones, tienen interacciones con más de 120 especies de animales diferentes, desde insectos, anfibios, reptiles y hasta aves. Además, por su estructura, que los botánicos decimos xeromórfica, es decir, que acumula humedad en sus tejidos, ayuda a regular el recurso hídrico, de manera tal que si desaparecen los frailejones, el páramo se degrada y pierde la capacidad de regular el recurso hídrico. Por eso es que es una especie clave que debemos proteger. En la medida en que protejamos los frailejones, estamos protegiendo el ecosistema de páramo como tal y estamos protegiendo los servicios ecosistémicos que nos provee el páramo, como por ejemplo el recurso hídrico. Los frailejones pueden ser considerados como especie bandera del ecosistema. Una especie bandera es una especie emblemática que yo puedo usar para promover la conservación de todo un ecosistema. Así como conservar los delfines rosados me permite conservar toda la fauna de los ríos de aguas dulces en el Amazonas y la Orinoquía donde se encuentran. Si yo conservo los frailejones, estoy conservando el ecosistema de manera integral. La propuesta es que si salvamos los frailejones, los páramos se conservan y con ellos la gran riqueza faunística que aún sobrevive en estos ecosistemas. Hoy, ¿qué se ve? Cerca a la carretera, muy poco. El águila de páramo, ella sí a veces planea sobre los carros. Además es muy pretenciosa. Se deja tomar las fotos. Ya sabe que por ahí no van escopetas. Entonces, ella. Pero los osos, por supuesto que toca ir al centro del páramo. La danta, pues toca ir casi al piedemonte llanero. O sea, ya están muy extinguidos en este páramo. El soche, pues toca ir también a los filos, toca ir a donde sube la selva alta andina. Allá logran ellos escapar un poco. Leopardo, hay veces él viene, porque como le invadimos su ecosistema, él viene a ver qué puede recuperar. Abunda y por temporadas el curí, el conejo, y todavía tenemos borugo, guache. De las aves, pues pareciera que fuera solo el águila. No, aquí hay un sinnúmero de aves. La danta de páramo, por ejemplo, en el año 2012 dijo en el libro rojo de mamíferos amenazados que la danta de páramo estaba amenazada. Creo que la categoría es en estado crítico. Cuando una especie está en estado crítico es que más o menos en 20 años, si no se hace algo, la especie podría subir en categoría de amenaza hasta a una categoría que se llama en peligro y pasar muy rápidamente a ser una especie extinta. Y se dijo por el estudio que se hizo en el libro rojo de mamíferos que la danta de páramo ya estaba amenazada. Una única familia, descendiente de los conquistadores europeos, se apropió en los comienzos del siglo XX de las 54.000 hectáreas que conforman el páramo de Sumapaz. Fueron ellos los que trajeron el ganado de Lidia, que ha venido siendo reemplazado por el ganado normando por los campesinos. Los primeros bellacos trajeron ganado bravo. Como era una familia la que se consideraba dueña y señora de todo este territorio y no tenía qué hacer con él, se comprometió a criar ganado de Lidia. Y en un lapso de 50 años aproximadamente, el campesino comienza a mirar que se necesitaba mejorar la productividad con el ganado. O sea, tener menos ganado de mejor calidad en su leche y en su producción de carne. Por supuesto que la raza que mejor se adaptó a las alturas de los 2.500 metros para arriba fue el normando. Las quemas y la ganadería son
hay quemas constantes en el páramo y la ganadería en donde pues constantemente se está tumbando para poder tener ganado. Entonces, y el ganado asimismo, como afecta la vegetación, está afectando la contaminación del agua por materias fecales y todo eso. Entonces, y el hombre, o sea, indudablemente cuando el hombre entra al ecosistema, no todos tenemos el cuidado de ir a mirarlo, sino se puede afectar rápidamente. El conflicto armado que vive nuestro país ha dejado sus secuelas de destrucción en los páramos cundinamarqueses. Frente a los efectos del conflicto, en cuanto a las minas, quiebrapatas, pues han sido más, se habrían producido más muertes de animales domésticos, entre caballos, vacas y tal, por los tiros, o sea, por los disparos. En algún momento de confrontación en donde sí ha habido víctimas. Y por eso apoyamos precisamente que haya, digamos, una salida negociada a este conflicto, que se dé el cese bilateral al fuego y que se avance en los diálogos de paz, porque territorios como estos sí están siendo afectados crudamente por la presencia de la guerra. Frente a tantas y tan preocupantes amenazas, algunas instituciones ambientales del orden nacional y departamental han creado nuevas zonas de reservas naturales e implementado en ellas planes de manejo, como en la recién creada reserva Tomás van der Hamen en el extremo norte de Bogotá. Es un plan en donde nosotros estamos organizando, estamos reglamentando los usos y las actividades que se van a desarrollar hacia el futuro en esa importante zona de Bogotá y de la región. Aquí estamos evitando la conurbación de los municipios cercanos a la ciudad de Bogotá para evitar que tengamos en un espacio un pulmón adicional a Bogotá. Vemos que va a ser una zona, o creemos que va a ser una zona importante de conservación y preservación, tanto en el tema de flora como fauna y para protección de muchos valores ecosistémicos que se encuentran en esa zona. Va a servir como un corredor ecológico que va a unir los cerros orientales con el tema de la adecuación hidráulica del río Bogotá y los humedales que hay en esa zona, como la Conejera, el cerro La Conejera y todo ese sistema, ese corredor ecosistémico que va a haber ahí en esa zona. Estuvimos haciendo muestreos de aves, de ranas, de mariposas, entonces entramos a una zona aquí en Bogotá que se llama, un barrio que se llama la Reserva, la Floresta Reservado, que queda hacia la 200 con séptima para arriba hacia el cerro. En la parte superior del cerro a 3.200 metros hay una especie nueva de mariposa que estoy por describirla. Es exactamente la punta del cerro que da hacia La Calera, el barrio de La Calera y todo el embalse de San Rafael. Esa, cuando le pongamos nombre a esa mariposa, va a ser una especie endémica para Colombia. En la cuenca alta del río Bogotá, la CAR del departamento va a proteger 94.000 hectáreas que involucran a 25 municipios para salvar el páramo donde nace este río. Tenemos 2 años para formular el plan de manejo, ya tenemos aprobación del Consejo Directivo de la entidad y vamos a empezar también a reglamentar todos los usos que se van a poder hacer para más o menos 25 municipios que conforman esa cuenca alta, incluyendo un municipio de Corpo Guavio, y trabajaremos en función de poder decir qué actividades van a poder desarrollar ahí, en ese sector. El sueño de los cundinamarqueses y de los bogotanos de ver que el río Bogotá sea navegable está cada vez más cerca de realizarse. Toda la recuperación del río Bogotá, todo el saneamiento del río Bogotá, digamos, en este momento se está trabajando y vamos a ver que en el futuro vamos a tener por lo menos un río ya navegable, limpio. Digamos, las obras que se van a implementar, aunque son costosas, la corporación ha invertido muchísimo esfuerzo para lograrlo y llevarlas a cabo y que de alguna forma
en unos años vamos a tener un río con mejor calidad y eso va a mejorar el ambiente en Bogotá, va a mejorar el ambiente aguas abajo en las poblaciones que se tienen. Entonces yo creo que sí estamos mejorando en este momento. Las acciones que se están ejecutando son para eso. Ya se llevan más de 40 kilómetros de adecuación. Los que conocen las obras saben que son unas mega obras, son obras que a nivel latinoamericano son ejemplo. En este momento ya estamos prestos a que se cierre el proceso licitatorio para el tema de la Petar Salitre, que ya empezará su construcción, y esperamos que, digamos, con otras actividades y con otras obligaciones que hay de tipo legal se puedan, digamos, culminar el resto de obras que hacen falta. La responsabilidad en el cuidado de las cuencas de los ríos y de las nuevas reservas naturales no es solamente de las instituciones, también lo es de todos los ciudadanos. La conservación de los páramos es fundamental para nuestra sociedad. En ese aspecto, quiero resaltar que debemos comenzar a educar a las comunidades rurales para que no depredemos los páramos, para que no incendiemos, originemos incendios para introducir ganado o cultivemos en áreas de páramo, que entre otras cosas están protegidos por la legislación colombiana. Este páramo le ha ofrecido, le ofrece y le ofrecerá la salvación. No solo ofrece agua, ofrece el equilibrio, ofrece lo que los indígenas le vaticinaban, centro de equilibrio cósmico. Cundinamarca tiene en nuestros bosques, nos quedan pocos bosques, pero esos bosques están muy bien conservados. No sé cuántas especies de aves haya para el departamento o eso, pero cualquier cifra que tenga Cundinamarca con toda seguridad es más grande que la de cualquier país de Europa o incluso un país muchísimo más grande en extensión como podría ser Canadá. Entonces yo creo que desde ese punto de vista obviamente Cundinamarca sí es una potencia ecológica. No se conserva lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Así que debemos conocer nuestros recursos naturales. Es importante que todos como colombianos sepamos qué especies tenemos en los páramos, que vayamos a los páramos, los visitemos y podamos disfrutar de la naturaleza, observarlos, identificar que existe una variación, que existen muchas especies de frailejones. Posteriormente, debemos apoyar todas las iniciativas de investigación y conservación.